La mayoría de las personas pasarán su vida entera esperando que alguien finalmente las vea, anhelando ser elegidas, aprobadas, aplaudidas. Pero unos pocos, los más valientes, dejan de esperar, se eligen a sí mismos. Y esa pequeña decisión, la de dirigir su enfoque hacia adentro en lugar de hacia afuera, cambia el curso de todo. Verás, no naciste para ser el reflejo de las expectativas de otros. No estabas destinado a cambiar tu paz por aprobación, o tu energía por aplausos. Y sin embargo, desde el principio, a la mayoría se nos condiciona para medir nuestro valor según la opinión de los demás. Se nos dice que seamos amables, pero no demasiado audaces, confiados, pero sin alzar la voz, ambiciosos, pero solo dentro de los límites marcados. Y antes de darnos cuenta, estamos viviendo una vida que se ve bien por fuera, pero que se siente hueca por dentro. Pero, ¿y si esa silenciosa incomodidad que has estado sintiendo es en realidad tu alma pidiendo ser reclamada? Así que, si estás cansado de interpretar papeles escritos por otros, si estás listo para estudiar tu propia alma como un estoico, estudia la virtud, entonces quédate conmigo. Lo que estás a punto de escuchar podría devolverte la vida. Y si esto resuena en lo más profundo de ti, por favor, suscríbete, como un compromiso con una vida vivida deliberadamente. Porque cada pequeño acto de conciencia es un paso hacia la libertad interior, y eso es lo que estamos aquí para cultivar. Mucho antes de que pudieras cuestionarlo, el mundo ya había decidido lo que debía ser. Silencio aquí, cortesía allá, sonríe cuando estés incómodo, asiente cuando dudes. Fuiste entrenado para interpretar un papel antes de que siquiera entendieras quién eras. Ese entrenamiento no venía con una etiqueta de advertencia, pero sí con consecuencias. Aprendiste que el amor era condicional, que la aceptación tenía un precio, y que la forma más fácil de sobrevivir era permanecer dentro de los límites que otros construyeron para ti. No te enseñaron a escuchar tu voz interior, te enseñaron a ignorarla, y así lo hiciste, una y otra vez, hasta que el silencio dentro de ti ya no se sintió como una elección. Se sintió como lo normal. Esto es más profundo que la cultura. Es algo que se graba en tu sistema nervioso. Cuando actúas constantemente para los demás, cuando tus acciones están dictadas por el miedo al juicio o la necesidad de aprobación, comienzas a asociar la autoexpresión con el peligro. No solo evitas decir tu verdad, empiezas a temerla, porque cada vez que lo hiciste, hubo un costo. Quizás alguien se alejó, quizás alguien se enojó. Quizás te dijeron que eras demasiado, demasiado intenso, demasiado sensible. Así que te adaptaste. Te moldeaste como arcilla en manos ajenas, tratando de convertirte en algo más aceptable, y por un tiempo funcionó. Le agradabas a la gente. Encajabas. Aprendiste a interpretar el papel. Pero en el fondo, algo se sentía mal, porque incluso cuando todo parecía correcto por fuera, el interior se sentía vacío. Empezaste a sentirte como un extraño en tu propia vida. Este tipo de desconexión no ocurre de golpe. Se construye en capas. Primero ocultas un pensamiento, luego silencias un deseo. Después finges que un límite no existe. Y con el tiempo, olvidas que alguna vez tuviste un yo separado de toda esa simulación. Lo más aterrador no es que el mundo te pidiera que te abandonaras, es que estuviste de acuerdo. No porque fueras débil,
sino porque nadie te dijo que tenías derecho a elegir de otra manera. Nadie te dijo que tus pensamientos, tus necesidades, tu voz, importaban tal como eran, antes de ser pulidos, antes de ser empaquetados, antes de ser complacientes. Y ahora, aquí estás. Quizás exitoso según los estándares del mundo, quizás rodeado de gente, quizás incluso admirado, pero algo dentro de ti todavía duele. Una tristeza silenciosa que no puedes explicar, una fatiga que no desaparece con el descanso, una sensación persistente de que te has alejado mucho de algo real. Y la verdad es que sí, lo has hecho, pero no hay un punto de no retorno. Ese sentimiento que has estado tratando de reprimir no es debilidad. Es la alarma de tu alma llamándote de vuelta a ti mismo. Carl Jung dijo una vez, el privilegio de una vida es llegar a ser quien realmente eres, no quien tus padres esperaban que fueras, no quien tu trabajo necesita que seas, ni siquiera quien tu pareja quiere que seas. Simplemente tú, crudo, honesto, completo. Pero para regresar a ti mismo, tienes que enfrentar las formas en que te abandonaste. Tienes que mirar los hábitos que formaste para mantener la paz, las creencias que adoptaste para evitar conflictos, los sueños que archivaste porque parecían inconvenientes. Y nada de esto es fácil. Duele admitir que has traicionado tu propia naturaleza solo para sentirte a salvo. Pero ese dolor es sagrado. Significa que todavía te importa. Significa que la parte de ti que fue silenciada todavía quiere hablar. Y si estás dispuesto a sentarte con ello, a no huir, a no adormecerlo, encontrarás algo mucho más poderoso que la máscara que has usado para sobrevivir. Porque la verdad es que nunca estuviste destinado a actuar para pertenecer. Estabas destinado a encarnarlo, a caminar por el mundo sabiendo que tu valor no es algo que ganas, es algo que recuerdas. Pero ese tipo de recuerdo no ocurre automáticamente. Requiere presencia, requiere honestidad, requiere la disposición a decepcionar a otros para hacerte leal a ti mismo. Y sí, eso puede resultar incómodo al principio. La gente puede resistirse a la versión de ti que deja de conformarse, pero esa no es una razón para detenerse. Es la prueba de que estás en el camino correcto. No tienes que derribarlo todo de la noche a la mañana. No necesitas una huida dramática, pero sí necesitas hacer una pausa. Necesitas preguntarte, ¿qué parte de mí he estado ocultando? ¿A qué he estado diciendo que sí que me agota? ¿Qué he estado evitando solo para seguir siendo aceptado? Estas preguntas no son fáciles, pero son necesarias, porque hasta que no las respondas, tu vida le pertenecerá a todos menos a ti. El camino de regreso comienza con algo simple pero radical. Darte cuenta. Darte cuenta de dónde te encoges, dónde finges, dónde sientes el dolor de tu propia ausencia. Y cuando te das cuenta, reclamas. Poco a poco, decisión a decisión, comienzas a elegirte a ti mismo de nuevo. No porque sea conveniente, no porque sea fácil, sino porque es verdadero. Y en un mundo que te entrenó para olvidar, recordarte a ti mismo es el acto de resistencia más poderoso que existe. El silencio incomoda a la mayoría, no porque esté vacío, sino porque está lleno de todo lo que han estado evitando. En la quietud, no hay papeles que interpretar, ni expectativas que cumplir, ni distracciones tras las cuales esconderse. Solo estás tú, desnudo, sin filtros, honesto. Y eso es exactamente lo que lo hace sentir tan incómodo.
Hemos pasado tanto tiempo de nuestras vidas actuando para otros que, cuando el público desaparece, ya no sabemos cómo actuar. El ruido de la vida, las conversaciones, las tareas interminables, el desplazamiento constante en las pantallas, nos mantiene cómodamente distraídos. Pero cuando el ruido se desvanece, nos vemos obligados a confrontar algo mucho más difícil que el caos externo, el mundo interior que hemos descuidado. Es en esa quietud donde todo lo verdadero comienza a emerger. Cuando dejas de hablar, de reaccionar, de correr, lo que queda es la presencia cruda de tu ser. Y esa presencia contiene más respuestas que cualquier consejo que te hayan dado jamás. Pero el silencio no halaga tu ego, no valida tu identidad, no aplaude tus esfuerzos. En cambio, te pide que te sientes contigo mismo, no como un personaje en una historia, sino como un ser humano sin máscara. Ahí es donde la incomodidad se encuentra con la oportunidad, porque la claridad no es algo que encuentras en el mundo. Es algo que descubres dentro de ti cuando el mundo deja de hablar. Hemos sido condicionados a temer el silencio porque abre espacio a las emociones que hemos enterrado. Arrepentimientos, dudas, viejos recuerdos, sueños olvidados. Pero estas cosas no están ahí para hacerte daño. Están ahí para enseñarte. Cuando haces espacio para el silencio, haces espacio para la sanación. Empiezas a notar las partes de ti que han estado susurrando bajo la superficie durante años, esperando que finalmente bajaras el ritmo lo suficiente como para escucharlas. Marco Aurelio escribió una vez: en ningún lugar puede un hombre encontrar un retiro más tranquilo y apacible que en su propia alma. Pero ese retiro no está disponible para quienes nunca dejan de moverse, de pensar, de reaccionar. Tienes que dar un paso atrás para entrar, y entrar no significa retirarse de la vida. Significa relacionarte con ella desde un lugar más profundo. El silencio no es pasivo, es poderoso. No es una pausa en tu crecimiento, es su fundamento. La verdad es que la mayoría de tus respuestas no vendrán de otros, no vendrán del ruido, de columnas de consejos, de videos motivacionales. Vendrán cuando crees un espacio tan quieto que tu alma no tenga más remedio que hablar. Pero para la mayoría, en el momento en que llega el silencio, buscan algo para llenarlo. Música, mensajes, una pantalla, cualquier cosa para evitar la quietud. No porque no quieran paz, sino porque no saben qué hacer con ella. La paz es una disciplina y, como cualquier disciplina, exige práctica. Al principio, el silencio puede sentirse como un vacío. Incluso puede sentirse como soledad. Pero eso es solo porque has perdido la habilidad de ser amigo de ti mismo. Cuando comienzas a tratar la soledad no como un castigo, sino como un regalo, te das cuenta de que la quietud no está vacía, es espaciosa. Es donde tus pensamientos pueden respirar, donde tu sistema nervioso puede reiniciarse, donde finalmente puedes distinguir entre la voz del mundo y la voz interior. En un mundo que nunca deja de gritar, elegir el silencio es un acto revolucionario. No se trata de desconectarse de los demás, se trata de reconectarse contigo mismo. Y cuanto más te sientas en silencio, más fluido te vuelves en tu propio lenguaje emocional. Empiezas a reconocer patrones, captas las primeras señales de agotamiento. Entiendes lo que genuinamente te emociona y lo que secretamente te agota. Estas revelaciones no llegan por la fuerza, llegan a través del espacio, la presencia, la atención. Con el tiempo, el silencio se vuelve menos aterrador y más familiar.
se convierte en un lugar de refugio, no de retirada. Un lugar donde ya no estás a merced de voces externas que te dicen qué querer, quién ser o cómo vivir. Empiezas a escribir tu propio guión interno de nuevo, uno que no está moldeado por el miedo, la imagen o la presión de actuar. Y te das cuenta de algo profundo. Nunca estuviste perdido. Simplemente estabas ahogado en ruido. Esta es la puerta de entrada, no al aislamiento, sino a la plenitud. El silencio te reconecta con las partes de ti que han estado esperando pacientemente en segundo plano. Te hace estar más presente con los demás, no menos, porque cuanto más cómodo te sientes en tu propia presencia, más profundamente puedes encontrarte con la presencia de otro. Las relaciones reales, ya sea con personas, con un propósito o con la verdad, solo pueden construirse desde una base de quietud interior. Pero todo comienza con tu voluntad de dejar de llenar cada momento, de dejar de temer a la quietud, de escuchar no solo tus pensamientos, sino el silencio que hay debajo de ellos. Ese silencio siempre ha estado ahí, esperando, guiando, ofreciéndote algo que el ruido nunca pudo: la verdad. Y una vez que empieces a honrar ese espacio, aunque solo sea por unos minutos cada día, notarás el cambio. Te volverás más centrado, más intencional, más claro. Dejarás de reaccionar a la vida y comenzarás a responderle desde un lugar más profundo. Y lo más importante, comenzarás a recordar quién eras antes de que el mundo te dijera quién ser. Hay una mentira que te han vendido toda la vida, que el tiempo es tu activo más valioso, pero no lo es. El tiempo sin atención enfocada es solo espacio vacío. No son las horas que tienes, es lo que haces con ellas, lo que les entregas. Y la mayoría de la gente regala su atención como si fuera desechable. Se desplazan sin fin por las pantallas, consumen pasivamente, dicen que sí a cosas que no sienten, escuchan opiniones que nunca pidieron. Y cada vez que lo hacen, pierden energía, en silencio, constantemente, hasta que no queda nada para ellos mismos. No es que no tengas tiempo para construir la vida que deseas. Es que tu atención ha sido secuestrada por todo lo que no eres tú. Ese es el verdadero costo del que nadie habla. Tu atención decide lo que crece. Lo que riegas, vive. Lo que descuidas, se marchita. Y si siempre estás mirando hacia afuera, siempre reaccionando, siempre absorbiendo, entonces, ¿qué queda para crear algo propio? No solo proyectos o metas, sino un sentido de identidad arraigado en la intención. Esto no se trata de productividad, se trata de soberanía. No puedes construir nada real en tu vida, paz, propósito, identidad, sin ser dueño de tu enfoque. Y el mundo lo sabe, por eso todos lo quieren. Las plataformas, las marcas, las personas, incluso las ideologías, se alimentan de tu atención, moldean tus pensamientos, manipulan tus deseos. Y si no eres consciente de ello, seguirás dándoles todo sin siquiera darte cuenta de lo que te está costando. Aquello a lo que prestas atención, consciente o no, se convierte en tu mundo interno. Da forma a tus pensamientos, a tu estado de ánimo, a tu identidad. Empiezas a repetir el lenguaje que más escuchas. Empiezas a anhelar lo que otros valoran, incluso si nunca te importó. Comienzas a confundir visibilidad con verdad y ruido con importancia. Y sin darte cuenta, tu mente se convierte en un reflejo de las voces más fuertes en la habitación, en lugar de la silenciosa verdad dentro de ti. Séneca advirtió:
Estar en todas partes es no estar en ninguna. Cuando tu atención está dispersa, también lo está tu presencia, también lo está tu poder. No estás arraigado en ninguna parte. Te jalan en todas direcciones, pero no estás anclado en ninguna. Y lo peor es que se siente normal. Se siente como la vida moderna. Una pequeña pantalla en tu bolsillo que constantemente te dice lo que es urgente. Un feed que decide en qué debes pensar hoy. Notificaciones que gritan por tu reacción. Pero debajo de todo eso, tu mundo interior se muere de hambre. No de entretenimiento, no de información, sino de tu propia mirada, tus propias preguntas, tu propia curiosidad. No necesitas más estimulación. Necesitas más conexión contigo mismo, con tus valores, con tus verdaderas prioridades. Reclamar tu atención comienza por darte cuenta de hacia dónde se dirige. Sin culpa, sin vergüenza, solo con conciencia. ¿Dónde te sientes más agotado después de pasar el tiempo? ¿Qué conversaciones te dejan fragmentado? ¿Qué tipo de contenido secuestra tu estado de ánimo? Cuanto más empiezas a rastrear tu atención como si importara, más te das cuenta de la frecuencia con la que te la roban. No a la fuerza, sino con tu consentimiento. Cada vez que revisas tu teléfono sin un propósito, cada vez que aceptas algo en lo que no crees solo para mantener la paz, cada vez que evitas tu propio silencio ahogándote en el ruido de otra persona, eso es una transacción, y tú eres quien paga. Pero no tiene que seguir así. Puedes empezar a recuperar esa energía. Puedes decidir que tu enfoque te pertenece, que no todo tiene acceso a tu espacio mental. Puedes elegir cuidar tu entorno como si éste moldeara tu mente, porque lo hace. Lo que ves, lo que escuchas, lo que repites. Estas cosas no solo visitan tu mente, la construyen. Y cuando te vuelves selectivo con lo que dejas entrar, lo que sale de ti comienza a cambiar. Hablas con más claridad. Actúas con más convicción. Piensas con más independencia. Porque ya no estás simplemente reaccionando al mundo. Lo estás moldeando desde adentro hacia afuera. Así es como se ve realmente la obsesión contigo mismo. No se trata de vanidad ni de ego, sino de una silenciosa y constante recuperación de tu enfoque. Te conviertes en quien decide qué es digno de tu mente. Dejas de subcontratar tu pensamiento. Dejas de seguir tendencias que no te sirven. Dejas de entregar tu energía a cosas que te hacen sentir más pequeño, menos centrado, más ansioso. Y en ese espacio, algo poderoso regresa. La intención. Cuando tu atención es intencional, tu vida se vuelve intencional. Ya no estás sobreviviendo, estás dirigiendo. Pero es una práctica. No lo harás perfecto. A veces te seguirán distrayendo. Está bien. Lo que importa es que te des cuenta, que regreses a ti mismo, que no te quedes disperso. Porque cada vez que regresas, reconstruyes. Te arraigas más profundamente en tus valores. Tomas decisiones que reflejan quién eres realmente, no en quién el mundo intentó convertirte. Entonces, la pregunta no es si tu atención está siendo utilizada. Lo está. La pregunta es, ¿por quién y para qué propósito? Empieza a darte cuenta. Empieza a recuperarla. Empieza a darte a ti mismo el enfoque que le has estado dando a todo lo demás. No porque esté de moda, sino porque eres el único que puede vivir tu vida, y si no estás presente en ella, nadie más lo estará. La mayoría no crece aprendiendo a sentir, aprende a esconder.
Las emociones se toleran solo cuando son convenientes, solo cuando son silenciosas, solo cuando no incomodan a nadie más. Así que te adaptas, contienes las lágrimas, sonríes a través de la frustración, te muerdes la lengua cuando algo dentro de ti está gritando. Con el tiempo, esto se vuelve automático. Ni siquiera te das cuenta de que estás reprimiendo. Simplemente lo llamas ser fuerte. Pero la fortaleza no es la ausencia de sentimientos. La verdadera fortaleza es saber lo que sientes, entender por qué está ahí, y elegir enfrentarlo con honestidad en lugar de miedo. Nos han entrenado para tratar las emociones como intrusos, algo que hay que gestionar, arreglar, eliminar. Especialmente aquellas que no se ven bien. La ira, la tristeza, el duelo, la vergüenza. Pero, ¿y si esas emociones no son problemas? ¿Y si son mensajeros? Cada emoción lleva un mensaje. La ira dice que un límite ha sido cruzado. La tristeza señala una pérdida o una necesidad no satisfecha. La ansiedad a menudo significa que algo dentro de ti está siendo ignorado. Y sin embargo, en lugar de escuchar, la mayoría de nosotros intentamos acallarlas. Nos distraemos, negamos, evitamos. Porque enfrentarlas parece abrumador, pero evitarlas, eso es lo que realmente hace daño. Lo que entierras no desaparece. Espera. Encuentra otras formas de hablar, a través del agotamiento, del resentimiento, de la apatía. No naciste emocionalmente desconectado. Esa desconexión te fue enseñada. La aprendiste para sobrevivir. La aprendiste para ser aceptado. Pero ahora que estás aquí, ahora que eres consciente, es hora de desaprender. Porque obsesionarte contigo mismo, dedicar verdaderamente tu energía a tu crecimiento, significa aprender el lenguaje de tus propias emociones. Significa tratarlas como aliadas, no como enemigas. Escuchar lo que intentan decirte en lugar de apartarlas. Esto no es autocomplacencia, es inteligencia. Así es como se ve la verdadera autoconciencia. No puedes dominarte a ti mismo ignorando lo que es real dentro de ti. Cuando empiezas a ver las emociones como datos, no como drama, todo cambia. Dejas de tomártelas de forma tan personal. Dejas de pensar que te definen. Empiezas a hacerte mejores preguntas. ¿Qué desencadenó esta reacción? ¿Qué tengo miedo de perder? ¿Qué necesidad no se está cumpliendo? Este tipo de indagación no es blanda. Es aguda. Revela los patrones que has estado repitiendo durante años sin saberlo. Revela los lugares donde te has abandonado a ti mismo solo para mantener la paz en el exterior. Carl Jung dijo, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Tus emociones son una de las ventanas más claras a tu inconsciente. Si las ignoras, sigues repitiendo la misma historia. Pero si las enfrentas, tienes la oportunidad de reescribirla. Y no se trata de quedarte atascado en tus sentimientos. Se trata de moverte a través de ellos con claridad en lugar de evasión. Porque las emociones que se sienten, se procesan y se comprenden, no se quedan. Simplemente pasan, se transforman. Solo las emociones que reprimes se vuelven crónicas. El dolor emocional solo se vuelve tóxico cuando lo desatiendes. Pero cuando lo reconoces, cuando dejas que te enseñe en lugar de definirte, creces, evolucionas, te vuelves menos reactivo, más anclado a la tierra, empiezas a responder en lugar de explotar.
Eso es la verdadera madurez emocional. No el control, sino la respuesta consciente. La mayoría de las personas nunca desarrollan esto. Reaccionan a la vida en lugar de relacionarse con ella. Sus emociones son como tormentas que esperan sobrevivir, en lugar de señales que aprenden a navegar. Pero no tienes que vivir así. Puedes construir una caja de herramientas emocionales, prácticas sencillas que te mantienen firme cuando tu sistema nervioso comienza a entrar en espiral. La respiración consciente, escribir un diario, la quietud, nombrar tus emociones en voz alta, mover tu cuerpo para liberar la tensión. No son lujos, son necesidades. Son tus herramientas para construir resiliencia emocional. Y esto es lo que sucede cuando empiezas a confiar en tus emociones. Te alineas más contigo mismo. Sabes cuando algo no está bien, incluso si nadie más lo nota. Sientes cuando te están apartando de tu integridad. Te das cuenta antes de colapsar en la complacencia, el pensamiento excesivo o el autosabotaje. Tus emociones se convierten en tu sistema de alerta temprana. Te informan en tiempo real cuando algo está mal o cuando algo está bien. Te guían hacia la verdad, no lejos de ella, pero solo si las dejas hablar. El cambio más grande que puedes hacer es dejar de externalizar tu estado emocional, dejar de creer que tu paz depende del comportamiento de otras personas, que tu alegría depende de que las cosas salgan como quieres, que tu valía se demuestra por lo cuán emocionalmente estable pareces. Tus emociones son tuyas, no para reprimirlas ni para proyectarlas, sino para entenderlas, sostenerlas y trabajar con ellas. Tú creas tu propio clima emocional por cómo te relacionas con tu mundo interior, no por controlar todo lo que te rodea. Así que la próxima vez que algo se agite dentro de ti, ira, duelo, miedo, haz una pausa. Escucha. No lo etiquetes como incorrecto. No te apresures a arreglarlo. Pregúntate qué necesita. Pregúntate qué está tratando de mostrarte. Ese momento de pausa, ese cambio de la reacción a la reflexión, es cómo reclamas tu poder. Porque la persona que entiende sus propios patrones emocionales no puede ser manipulada fácilmente. No puede ser sacudida fácilmente. No se rompe cada vez que el mundo se mueve. Se dobla. Se ajusta. Permanece arraigada. Has pasado suficiente tiempo de tu vida tratando de ser emocionalmente aceptable. Ahora es el momento de volverte emocionalmente consciente. No por las apariencias, sino por la libertad. Porque no importa cuán inteligente seas, no importa cuán fuerte seas, si tus emociones te llevan en círculos, nunca te liberarás. Pero una vez que comienzas a verlas como lo que son, señales, no amenazas, empiezas a regresar a ti mismo. Comienzas a vivir no en resistencia a tu mundo interior, sino en armonía con él, y es entonces cuando tu vida empieza a cambiar, silenciosa y poderosamente, de adentro hacia afuera. El rechazo duele profundamente, no por el dolor superficial, sino por lo que creemos que significa en el fondo. La mayoría de la gente toma el rechazo como una confirmación de su mayor temor, que no son suficientes, que no son dignos, que no son queridos. Así que se rinden, se encogen, se esfuerzan más por encajar en el molde. Pero, ¿y si el rechazo no fuera una prueba de insuficiencia? ¿Y si solo fuera la evidencia de que has superado un espacio que ya no te corresponde? ¿De que la persona en la que te estás convirtiendo ya no se doblega cómodamente a las expectativas de los demás? La verdad es que el rechazo es a menudo la primera respuesta que el mundo te da
cuando empiezas a manifestar tu verdadero ser, no porque haya algo malo en ti, sino porque el papel que solías interpretar ha sido alterado. Vivimos en un mundo que ama la previsibilidad. Es más fácil categorizarte cuando te mantienes coherente con la historia que otros tienen sobre ti, cuando eres agradable, complaciente, sumiso. Pero cuando empiezas a romper esos roles, cuando dejas de asentir para mantener la paz, de reírte de lo que no es gracioso, de decir que sí a lo que te agota, la resistencia es inmediata. De repente, eres difícil, distante, has cambiado. Pero esa incomodidad que sienten los demás no es realmente sobre ti, es sobre el cambio en su control. Ya no pueden moldearte como antes, y eso desafía el equilibrio en el que confiaban. El rechazo, en ese momento, no es un castigo, es la prueba de que te estás volviendo intocable, en el mejor de los sentidos. Aún así, duele. Lo sentirás en el pecho, en el estómago, en los momentos de silencio en los que te preguntas si ser tú mismo vale la pena. Pero es precisamente en esos momentos cuando algo poderoso comienza a desplegarse. Empiezas a ver qué relaciones se construyeron sobre la actuación en lugar de la verdad, qué dinámicas existían solo porque te mantenías pequeño y qué tipo de vida se abre cuando dejas de necesitar que te elijan. El rechazo no dice, no vales nada, dice, ya no perteneces a esta versión de la historia. Y eso no es una tragedia, es claridad. El rechazo es un espejo. Refleja lo que has superado, lo que ya no resuena contigo y, a veces, lo que has estado tolerando durante demasiado tiempo. Cuando alguien te desprecia, cuestiona tu valía o se distancia por tu autenticidad, te está haciendo un favor silencioso. Te está mostrando a quién incomoda tu verdad, y a veces esa es la confirmación que necesitas para seguir adelante. Es tentador tomarlo como algo personal, caer en la espiral de cuestionar tu valor. Pero, ¿y si en lugar de preguntar ¿qué hice mal?, preguntaras ¿qué hice bien para que la máscara ya no fuera necesaria? Carl Jung dijo una vez, lo más aterrador es aceptarse a uno mismo por completo. Y eso es porque la autoaceptación total casi siempre viene acompañada de pérdidas. Pierdes la comodidad de lo familiar. Pierdes relaciones que requerían tu silencio. Pierdes la ilusión de que encajar es lo mismo que ser visto. Pero lo que ganas vale infinitamente más. Ganas libertad. Ganas claridad. Ganas una especie de lealtad interior que nadie más puede darte y que nadie más puede quitarte. Aquellos que te rechazan porque has crecido nunca serán capaces de sostener el espacio para quien realmente eres. Y cuanto más tiempo intentes aferrarte a su aprobación, más retrasarás tu propia evolución. Porque no puedes evolucionar y seguir siendo agradable al mismo tiempo. No puedes decir tu verdad y seguir siendo la versión favorita que todos tienen de ti. No puedes reclamar tu vida sin antes enfrentar los lugares donde nunca fue verdaderamente tuya. Eso es lo que hace del rechazo un regalo envuelto en incomodidad. Señala los lugares exactos donde todavía estás negociando tu identidad a cambio de pertenencia. Y cuando dejas de hacerlo, cuando eliges ser rechazado antes que ser falso, dejas de externalizar tu valor. Dejas de perseguir lugares en los que nunca debiste encajar y comienzas a crear una vida que refleja tu realidad, no tu papel. Eso no significa que te vuelvas frío. Significa que te vuelves claro. Dejas de intentar explicarte a personas que están comprometidas con malinterpretarte. Dejas de diluirte solo para ser digerible.
dejas de vivir con miedo de ser demasiado o no ser suficiente. Y al hacerlo, atraes lo que es real, personas reales, un propósito real, una paz real. Pero nada de eso comienza hasta que dejes de ver el rechazo como un fracaso y comiences a verlo como una redirección. El dolor no significa que estés roto. Significa que estás despierto. Significa que ya no te adormeces en relaciones que te exigen mentir. Y sí, puede que al principio te sientas solo. El silencio después del rechazo puede ser pesado, pero ese silencio también es espacio. Espacio donde algo nuevo puede crecer. Algo honesto. Algo tuyo. Así es como reclamas tu poder. No convenciendo a nadie de que se quede, sino decidiendo que, para empezar, ya no necesitas que te retengan. No necesitas ser elegido por personas a las que solo les gustaba la versión de ti que era fácil de manejar. Necesitas elegirte a ti mismo tan plenamente que ser malinterpretado ya no te sacuda, porque sabes que ser visto con claridad vale mucho más que ser querido condicionalmente. Así que la próxima vez que seas rechazado por una persona, un grupo, una oportunidad, haz una pausa antes de derrumbarte. Pregúntate, ¿estaba fingiendo ser otra persona para ser aceptado aquí? Si la respuesta es sí, entonces el rechazo acaba de liberarte. Y si la respuesta es no, si eras plenamente tú mismo, entonces acabas de ser salvado de continuar una vida que no podía soportar el peso de tu verdad. De cualquier manera, ganas. El cuerpo nunca miente. Mucho después de que tus palabras hayan maquillado la situación, mucho después de que tu mente haya racionalizado la incomodidad, tu cuerpo sigue diciendo la verdad. Sostiene lo que intentas enterrar. Absorbe lo que pretendes que no te molesta. Guarda la tensión de cada acuerdo que hiciste cuando tu instinto decía que no. Cada vez que sonreíste a través del resentimiento, ignoraste tu agotamiento. Te forzaste a complacer a alguien a expensas de tu paz. Tu cuerpo se dio cuenta. Y no lo olvidó. Esa opresión en tu pecho, esa fatiga crónica, esa pesadez que ninguna cantidad de sueño parece solucionar. No es solo estrés. Es tu cuerpo diciéndote que algo en la forma en que vives está desalineado. Es fácil pasarlo por alto. Después de todo, nos enseñan a tratar el cuerpo como una máquina. Sigue adelante, mantente productivo, no te detengas. El descanso es debilidad, el dolor es una molestia. Pero tu cuerpo no está aquí para ser conquistado, está aquí para comunicarse. Y cuando ignoras sus señales durante demasiado tiempo, no desaparecen. Se vuelven más ruidosas. Primero, un susurro. Luego, una incomodidad. Después, un colapso. Y para cuando te das cuenta de lo que está sucediendo, la desconexión ya te ha costado mental, emocional y físicamente. A menudo pensamos en los límites como algo que imponemos a los demás, pero el primer límite es contigo mismo. Es saber cuándo has llegado a tu límite. Es honrar el punto en el que algo pasa de ser sostenible a ser autodestructivo. Cuando no honras eso, tu cuerpo se convierte en el campo de batalla. Puedes mentirle a tus amigos. Puedes mentirle a tu jefe. Incluso puedes mentir en tu diario. Pero tu cuerpo te delata. Los dolores de cabeza, los hombros tensos, los problemas intestinales, no son aleatorios. No están separados de tu mundo emocional. Son tu mundo emocional hecho visible a través de la sensación. Carl Jung escribió: el cuerpo es la razón del alma hecha visible. En otras palabras, no es solo piel y hueso.
Es un registro de tu verdad interna. Recuerda dónde fuiste vulnerado y no dijiste nada. Carga con la tensión del duelo no resuelto, la ira no expresada, la tristeza tragada. Y ninguna cantidad de autoayuda puede eludir el hecho de que tu cuerpo ha sido parte de tu historia desde el principio. No puedes superar a tu sistema nervioso con el pensamiento. No puedes gestionar tu biología desde fuera. Tienes que encontrarla, escucharla, trabajar con ella. No se trata de perseguir una salud perfecta. No se trata de apariencia o rendimiento. Se trata de supervivencia y, más que eso, de presencia. Porque cuando tu cuerpo está en apuros, tu mente no puede asentarse. Tu espíritu no puede elevarse. Estás constantemente jugando a la defensiva contra enemigos invisibles que viven dentro de tu propia piel. Pero cuando tu cuerpo se siente seguro, escuchado, cuidado, apoyado, todo cambia. Piensas con más claridad. Hablas con más poder. Te sientes más arraigado. Dejas de reaccionar desde el miedo y comienzas a responder desde la verdad. Por eso, cuidarte obsesivamente significa tratar tu estado físico como sagrado. No solo como una herramienta para hacer cosas, sino como una brújula viviente que te guía hacia lo que es verdadero. Empieza a notar. ¿Dónde sientes tensión al entrar en ciertos entornos? ¿Dónde cae tu energía después de hablar con ciertas personas? ¿Qué alimentos te dejan ansioso? ¿Qué hábitos te adormecen en lugar de nutrirte? Son pistas, no son aleatorias. Son mapas de regreso a ti mismo, si estás dispuesto a leerlos. Cuidar tu cuerpo no se trata solo de lo que comes o con qué frecuencia haces ejercicio. Se trata de cómo escuchas, cómo descansas, cómo respiras, cómo honras las señales sutiles antes de que se conviertan en gritos. Se trata de prestar atención cuando tu cuerpo dice, necesito espacio, y no ignorarlo con otra tarea, otra reunión, otra obligación que nunca fue realmente tuya. También se trata de movimiento, no como castigo, sino como reconexión. Tu cuerpo quiere moverse, no de forma perfecta, no para recibir elogios externos, sino para procesar, para liberar, para expresar lo que las palabras no pueden. El movimiento no es control, es liberación. Cuando lo tratas como un ritual de cuidado en lugar de una prueba de valía, se convierte en medicina, se convierte en sanación. Pero la sanación solo comienza cuando dejas de ignorar la fatiga, cuando dejas de descartar tu dolor como algo normal, cuando dejas de llamar fortaleza a la supervivencia. No naciste para arrastrar tu cuerpo por la vida como una carga. Naciste para vivir en él plenamente, para sentirte vivo dentro de tu piel. No solo funcional, no solo tolerable, sino vivo. No alcanzarás tu potencial en un recipiente descuidado. No puedes hacer un trabajo significativo, construir relaciones significativas o vivir con sentido si tu cuerpo está constantemente tratando de recuperarse de la forma en que lo tratas. No es un inconveniente. No es un objeto de fondo. Es el hogar de toda tu experiencia, y cada decisión que tomas se filtra a través de él. Si tu cuerpo está en apuros, tus elecciones también lo estarán. Así que tal vez sea hora de dejar de preguntar, ¿cuánto más puedo soportar? Y empezar a preguntar, ¿qué está tratando de decir mi cuerpo? Porque siempre está diciendo algo. Y si te detienes lo suficiente para escuchar, podrías descubrir que no solo contiene tensión, contiene sabiduría, claridad, verdad. No está en tu contra.
Está tratando de protegerte, de llevarte de vuelta a la alineación, a la honestidad, a la plenitud. Tu mente puede olvidar. Tus hábitos pueden traicionarte. Pero tu cuerpo nunca deja de hablar. La única pregunta es, ¿estás finalmente listo para escucharlo? Existe una extraña presión que muchas personas sienten, la creencia de que su propósito es algo que tienen que perseguir, como si estuviera escondido en algún lugar, esperando ser descubierto en un futuro lejano. Pero, ¿y si el propósito no fuera algo que encuentras? ¿Y si fuera algo que recuerdas? Algo que siempre has sabido, pero que olvidaste en el momento en que empezaste a intentar convertirte en quien los demás querían que fueras. Porque hubo un tiempo, probablemente al principio, en que no cuestionabas lo que te iluminaba. Simplemente lo seguías. Jugabas, creabas, explorabas, no para ser productivo o elogiado, sino porque algo dentro de ti se sentía despierto, vivo. Pero luego llegó el ruido, la estructura, el condicionamiento, el sutil y repetido mensaje de que aquello que amas no importa, a menos que genere dinero, complazca a otros o encaje en el molde. Así que lo enterraste. Empezaste a sobrevivir. Y la supervivencia no tiene tiempo para el asombro. No tiene espacio para la curiosidad. No nutre la voz dentro de ti. La silencia. Lentamente, a lo largo de los años, esa voz se desvanece bajo las responsabilidades, la presión social y la interminable exigencia de encajar. Sigues el guión. Aprendes a hacer lo que se espera. Aprendes a tener éxito en los términos del mundo. Pero algo siempre se siente extraño. No exactamente mal, solo distante. Como si caminaras con zapatos que no son tuyos, hablaras con palabras que no son las tuyas, sonrieras en lugares donde te sientes invisible. Y en el fondo, hay una pregunta que nunca deja de resonar. ¿Esto es todo? Esa pregunta no es un problema. Es una guía. Es la parte de ti que no se ha rendido, la parte que recuerda. El propósito no grita, no compite con el ruido. Espera en el silencio, bajo las capas de la actuación. Vive en las pequeñas cosas que encienden algo real en ti. Los momentos en que te sientes en paz sin explicación, las actividades que hacen desaparecer el tiempo, las expresiones que te hacen sentir tú mismo de nuevo. Y para llegar a ese lugar, no necesitas un plan a 5 años. Necesitas quietud, atención, honestidad radical. Pero recordar tu propósito no es glamoroso. Rara vez viene con aplausos. Viene con un sentimiento, una resonancia, un saber silencioso de que, en este momento, estás alineado. No estás actuando, ni fingiendo, ni demostrando nada. Simplemente estás siendo. Y ese ser se siente significativo. Aquí es donde la mayoría de la gente se pierde. Siguen persiguiendo señales externas, reconocimiento, validación, una etiqueta perfecta. Pero la resonancia no viene de fuera. Se siente, no se explica. Y solo puedes sentirla cuando dejas de adormecerte, de apresurarte, de externalizar tus decisiones a lo que es popular o seguro. La verdad es que tu propósito siempre ha estado contigo. Está en los patrones que se repiten en tu vida. Está en el tipo de problemas que te atrae resolver, en las conversaciones que te iluminan, en el dolor que te hizo sabio. Pero no puedes ver esos patrones si nunca te detienes lo suficiente para mirar. Por eso la autorreflexión no es un lujo, es una responsabilidad. Es la forma en que comienzas a conectar los puntos entre quién has sido
y quién estás destinado a ser. No necesitas inventar tu propósito. Necesitas eliminar lo que lo bloquea. El ruido, el miedo, la creencia de que tiene que verse de cierta manera, o ganar una cierta cantidad, o impresionar a un cierto grupo de personas. Y aquí está la ironía. Cuando empiezas a vivir desde ese lugar tranquilo de verdad, cuando sigues lo que resuena en lugar de lo que funciona para la galería, las cosas externas que una vez perseguiste comienzan a perder su poder sobre ti. Dejas de necesitar que todos te entiendan. Dejas de pedir permiso. Dejas de explicarte en exceso a personas que, de todos modos, nunca te vieron realmente, porque ya no vives para ser visto. Vives para sentirte conectado contigo mismo, con lo que importa. Y en ese lugar todo comienza a alinearse. Pero recordar tu propósito no es un evento único. Es una práctica. Es una relación. Se profundiza con el tiempo. Lo revisitas. Lo refinas. Escuchas una y otra vez, porque la vida intentará distraerte, desviarte, seducirte con la comodidad. Pero la voz nunca se va. Siempre está ahí, esperando tu atención. Y cuanto más regresas a ella, más clara se vuelve, más fuerte se vuelve y, finalmente, se convierte en tu brújula. No porque te diga exactamente a dónde ir, sino porque te dice en qué dirección se siente la verdad. Así que si todavía estás buscando, haz una pausa. No preguntes cuál es tu propósito. Pregunta qué has estado evitando. Pregunta qué partes de ti mismo has silenciado. Pregunta qué solías amar antes de que alguien te convenciera de que no importaba. Las respuestas no serán ruidosas, no siempre serán fáciles, pero serán honestas. Y esa honestidad lo es todo. Es el comienzo de tu regreso. No necesitas convertirte en otra persona para vivir una vida con sentido. Necesitas convertirte más en quien ya eres. Esa es la esencia del propósito. No una actuación, sino un recuerdo. No algo que se gana, sino algo que se revela. Y cuanto más lo honras, menos perdido te sientes. Porque ya no estás vagando, estás volviendo a casa. Hay una erosión silenciosa que ocurre cuando sigues diciendo que sí, mientras tu cuerpo dice que no. Al principio parece amabilidad. Se siente como ser servicial, flexible, fácil de tratar. Pero con el tiempo, algo cambia. Tu paz se convierte en el precio a pagar. Tu energía se convierte en la moneda de cambio y, con el tiempo, empiezas a despertar en una vida que ya no sientes como tuya. Es sutil, este patrón de autoabandono, pero sus efectos se acumulan. Terminas abrumado, no porque hagas demasiado, sino porque muy poco de lo que haces realmente te nutre. La mayoría piensa que los límites son duros, egoístas o groseros, pero los límites no son barreras para la conexión. Son, de hecho, lo que protege tu capacidad para conectar de manera honesta, profunda y sostenible. No son fríos. Son claros. Los límites le dicen al mundo, aquí es donde termino yo y donde empiezas tú. Son la forma en que forjas un espacio para crecer, para respirar, para construir. Cada vez que estableces un límite, le reafirmas a tu sistema nervioso que tus necesidades importan, que tu tiempo es sagrado, que tu energía no es algo a lo que se pueda acceder bajo demanda. Y cada vez que no lo haces, envías el mensaje opuesto, que tú vas en segundo lugar. Vivir sin límites te reprograma lentamente para tolerar cosas que te agotan. Empiezas a normalizar la incomodidad, a aceptar el resentimiento como un efecto secundario de ser una buena persona. Pero no viniste a este mundo para ser complaciente.
No estabas destinado a pasar tu única vida tratando de no molestar a nadie, porque cuando haces eso durante suficiente tiempo, dejas de reconocer el sonido de tu propia voz. Olvidas lo que realmente quieres, y se vuelve cada vez más difícil distinguir entre la lealtad y la autotraición. No se trata de rechazar a la gente, se trata de elegirte a ti mismo, cuando nadie más puede hacerlo por ti. Es aprender a decir no, no como un acto de rebelión, sino como un acto de protección. Dices no al caos para poder decir sí a la claridad. Dices no a las obligaciones que te exigen demasiado, para poder decir sí a las responsabilidades que realmente se alinean con tu propósito. Dices no a estar constantemente disponible, para poder decir sí a estar plenamente presente cuando de verdad importa. Esto requiere práctica. Al principio se siente extraño, incluso incorrecto, especialmente si has construido tu identidad en torno a ser necesitado, a ser amable, a ser la persona que siempre está ahí. Pero la verdad es que estar siempre para los demás mientras te ignoras a ti mismo no es una virtud. Es una lenta disolución. Y engendra una amargura silenciosa, de esa que llevas en tu postura, en tu tono de voz, en la forma en que tu cuerpo duele después de otro día cargando un peso que nunca fue tuyo. Establecer límites es una de las expresiones más claras de esa aceptación, porque significa que finalmente crees que mereces ser protegido, que tu tiempo, tu paz, tu mundo interior importan lo suficiente como para trazar una línea y mantenerla, incluso si a otros no les gusta. Ese tipo de respeto por uno mismo no grita, no lo necesita. Simplemente decide, en silencio, con firmeza, de manera constante. Y esto es lo que sucede cuando comienzas a vivir así. Las personas que realmente te valoran se adaptarán. Las personas que solo estaban ahí por conveniencia se alejarán. Ambas son revelaciones. Ambas son bendiciones. Y ninguna de las dos es tu responsabilidad gestionar. Porque cuando dejas de hacerte pequeño para que otros se sientan cómodos, creas espacio para relaciones arraigadas en la verdad, no en la transacción. En esos espacios, no necesitas dar en exceso para sentirte valioso. Te aceptan tal como eres, no en el punto al que has llegado por puro agotamiento. Los límites también son internos. Son los acuerdos que haces contigo mismo, las promesas que cumples. Como no revisar el móvil nada más despertar. Como descansar cuando tu cuerpo te lo pide en lugar de forzar la máquina porque hay demasiado que hacer. Como reservar un espacio para tu propia creatividad, reflexión y crecimiento, incluso si eso significa decepcionar a otros que esperan que siempre estés disponible. Empiezas a notar que la paz no se encuentra en el espacio vacío. Se crea con los límites que construyes alrededor de lo que más importa. No se trata de perfección, se trata de alineación. Algunos límites necesitarán ser redibujados, algunos serán puestos a prueba, pero cuanto más practicas, más te das cuenta de que no le debes acceso ilimitado a nadie, ni a amigos, ni a familiares, ni a colegas. El acceso se gana, y tu vida no es un parque público. Es un lugar sagrado, un futuro que estás construyendo ladrillo a ladrillo. Y cada sí que das debe apoyar ese futuro. Si no lo hace, no es generosidad, es autosacrificio. Y ese es un patrón que no puedes permitirte repetir. No eres difícil por necesitar tu espacio. No eres egoísta por proteger tu paz. No eres frío por decir que no. Te estás convirtiendo en alguien a quien se le puede confiar su propia vida. Y eso importa. Así es como dejas de vivir de forma reactiva y empiezas a vivir con intención.
Y cuando empiezas a hacerlo de manera consistente, tu vida comienza a reflejar algo diferente. No solo libertad, no solo claridad, sino plenitud. Los límites no consisten en alejar a la gente. Consisten en construir una vida de la que no tengas que escapar. Una vida que refleje tus valores, tu ritmo, tus prioridades. No encontrarás esa vida intentando ser todo para todos. La encontrarás siendo fiel a ti mismo, incluso cuando sea difícil, incluso cuando te sientas solo, incluso cuando te cueste la aprobación de los demás. Porque nada valioso puede construirse sin límites. Ni la confianza, ni una visión, ni la paz, ni tú mismo. Nunca estuviste destinado a vivir una vida moldeada por el miedo, el silencio o el agotamiento. Estabas destinado a vivir con claridad, profundidad y poder, empezando por cómo te tratas a ti mismo. Cada límite que mantienes, cada verdad que honras, cada momento en que te eliges, te acerca un paso más a la vida que tu alma ha estado pidiendo en silencio. Y esa vida comienza en el momento en que dejas de disculparte por querer más. Si esto ha resonado contigo, mira uno de los videos que aparecen ahora en tu pantalla. Podría ser el siguiente paso que no sabías que necesitabas. Y gracias por recorrer este camino con nosotros. Eres, como siempre, una parte vital del Diario Estoico.